Tengo un día muy importante hoy con alguien. Que curiosamente yo, y otros pocos más saben del sujeto que llegó a nuestra dimensión. Doctor Strange se los contó a muy pocos de lo sucedido, contándome a mí. Me dijo que tratara de hacerlo sentir cómodo en la ciudad, conmigo y consigo mismo. No sé cómo lo haré, pero no pierdo nada con intentarlo. Ahorita justamente me dirijo al lugar escogido donde nos deberíamos ver. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos edificios de Nueva York, iluminando las calles abarrotadas con su habitual caos. A diferencia de mi hogar, donde la naturaleza era vasta y los espacios abiertos eran comunes, aquí todo estaba confinado y lleno de ruido. Pero con el tiempo, había aprendido a apreciar el bullicio de la ciudad, su energía constante. Me recordaba a mis propios entrenamientos interminables. Hoy, sin embargo, era diferente. No había amenazas cósmicas ni deidades oscuras a las que enfrentar como yo pensaba. Extrañamente, este sería un día normal, o al menos, tan normal como puede ser en este universo. Mi compañía para el día no era alguien que esperaba, Peter Parker, también conocido como Spider-Man. Doctor Strange había insistido en que necesitaba un día libre entre comillas. Que necesitaba despejar mi mente después de lo que había pasado en mi mundo. De todas esas batallas y entrenamientos. Confía en mí, Goku, me había dicho. Tienes que aprender a relajarte. Así no podrás pensar con calma, no todo puede ser peleas y salvar el mundo. Nos encontramos en la cafetería de siempre, una pequeña tienda que Peter solía frecuentar cuando no estaba balanceándose entre rascacielos. Vamos, Goku, tienes que probar esto, dijo Peter mientras me pasaba una enorme hamburguesa con queso y tocino. Sé que no es comida de peleas Saiyajin, pero créeme, es lo mejor que hay aquí en la Tierra. Miré la hamburguesa con curiosidad, pensando en lo diferente que era de la comida que conocía. Sin embargo, un Saiyajin nunca rechazaba una comida, y mucho menos una tan grande. Le di un mordisco enorme, casi devorándola de inmediato. Esto está delicioso, exclamé, ya preparándome para pedir otra. Peter se rió, sorprendido de que me gustara tanto algo tan simple. Te lo dije, hombre. A veces, lo simple es lo mejor. No necesitas una lucha épica para disfrutar el día. Después de comer, Peter me llevó a dar un paseo por la ciudad. A pesar de haber estado aquí un tiempo, aún me impresionaba cómo los neoyorquinos seguían con su vida, incluso con héroes y villanos corriendo por las calles. ¿Sabes, Goku? Peter comenzó a hablar mientras caminábamos por un parque. Cuando era más joven, siempre pensé que mi poder lo era todo. Que si tenía suficiente fuerza o inteligencia, podría resolver cualquier problema. Pero con el tiempo, me di cuenta de que a veces las cosas más simples son las más importantes. ¿Cómo que? Pregunté, intrigado. Como pasar tiempo con las personas que te importan, dijo, con una pequeña sonrisa. O simplemente tomar un respiro cuando el mundo no se está cayendo a pedazos. A veces, ser un héroe no significa solo salvar el día. También significa saber cuándo detenerte y vivir un poco. Miré a Peter, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Había pasado toda mi vida entrenando, luchando, y enfrentando enemigos que desafiaban la lógica y la fuerza. Pero Peter tenía razón. A pesar de toda la adrenalina y las peleas, momentos como este eran los que más se quedaban conmigo. Momentos en los que podía compartir una conversación con un amigo, sin tener que preocuparme por el destino del universo. Pasamos el resto del día explorando la ciudad. Peter me mostró sus lugares favoritos, desde su antigua escuela hasta las calles por las que solía patrullar como Spider-Man. Me contó historias sobre sus primeros días como héroe. De cómo había tenido que aprender a equilibrar su vida entre ser un estudiante y un justiciero. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de las peleas?
Me preguntó mientras nos sentábamos en lo alto de un edificio, mirando la puesta de sol sobre la ciudad. Reflexioné sobre su pregunta. Siempre he vivido para luchar y mejorarme, pero, estar aquí, en este universo, creo que me ha hecho ver las cosas de manera diferente. He conocido personas como tú, que no solo luchan con los puños, sino con su corazón. A veces creo que, quizás, debería aprender a vivir más allá de las peleas. Peter sonrió. Bueno, creo que vas por buen camino. Ya sabes, si alguna vez necesitas un descanso de salvar el mundo, siempre puedes venir a tomar una hamburguesa conmigo. Debo decir que sentí una sensación de paz que rara vez experimentaba. Era diferente a cualquier otra cosa que hubiera sentido. No había grandes batallas ni entrenamientos agotadores, pero sentía que había aprendido algo valioso. Al final, mientras me despedía de Peter, me di cuenta de que, aunque la lucha siempre sería una parte de mí, también había espacio para otras cosas, amistad, momentos simples, y quizás incluso una vida más allá del campo de batalla. Gracias, Peter, le dije, mientras ambos nos preparábamos para irnos. De nada, Goku. Solo recuerda, no siempre tienes que ser el más fuerte. A veces, lo que importa es ser el más humano. Mientras despegaba, mirando una última vez las calles iluminadas de Nueva York, sonreí. Tal vez este universo tenía más que enseñarme de lo que había pensado. Después de un día tranquilo con Peter Parker, pensé que nada podría sorprenderme más en este mundo. Peter me había mostrado una Nueva York llena de vida, con sus altas torres y calles abarrotadas de personas ocupadas. Pero hoy, las cosas serían un poco diferentes. Un sujeto llamado Steve Rogers, también conocido como Capitán América, había insistido en que pasáramos un día juntos. Algo más simple. Más normal, según sus palabras. Quería realmente hacerme compañía, así que tuve que aceptar sin conocerlo. Pero el alma que sentía en él, era puro. Me encontraba sobrevolando la ciudad, disfrutando de la brisa fresca y de la vista de las calles iluminadas por el sol. A lo lejos, vi a Steve esperándome en un pequeño parque en Brooklyn, un lugar tranquilo, alejado del bullicio del centro de la ciudad. Al aterrizar, me dio una sonrisa tranquila, vistiendo ropa casual en lugar de su usual traje de batalla. Buenos días, Goku, dijo, estrechando mi mano con esa fuerza firme pero controlada. ¿Listo para un día más relajado? Sí, respondí, rascándome la cabeza. Después de pasar un día corriendo por la ciudad con Peter, supongo que algo más calmado no suena tan mal. Steve se rió suavemente. Peter tiene mucha energía, eso es seguro. Hoy te voy a enseñar algo diferente. Algo, más pausado. Comenzamos el día caminando por las calles de Brooklyn. El lugar tenía un aire nostálgico, con sus edificios antiguos y árboles alineados a lo largo de las aceras. Steve me habló sobre cómo había crecido en ese barrio, en una época muy diferente, cuando las guerras y los conflictos parecían interminables, pero la gente aún encontraba formas de seguir adelante. ¿Sabes, Goku?, dijo mientras caminábamos. A veces, la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Eso fue lo que aprendí durante la guerra. La gente aquí no tiene poderes como nosotros, pero son fuertes a su manera. Lo miré, intentando procesar lo que decía. Para alguien como yo, que había entrenado toda su vida para ser más fuerte físicamente, la idea de encontrar fuerza en algo más allá del combate era difícil de comprender. Siempre he pensado que si eres lo suficientemente fuerte, puedes proteger a los demás, respondí. Pero aquí, parece que las personas encuentran otras formas de ser fuertes. Steve asintió. Exacto. Aquí, la fuerza se mide de muchas maneras. La gente lucha, pero no siempre con sus puños. A veces, simplemente seguir adelante es la mayor batalla que enfrentan. Pasamos parte de la mañana en un gimnasio comunitario. Steve insistió en mostrarme su rutina de ejercicios, algo mucho más relajado que mi entrenamiento habitual. Mientras hacíamos ejercicios simples, habló de la importancia de la disciplina y el control sobre el cuerpo. No era una cuestión de empujar hasta el límite, sino de conocer los propios límites y respetarlos. Nunca te cansas de todo. ¿Esto?, le pregunté mientras levantaba unas pesas livianas. Luchar, entrenar, parece que nunca termina.
Steve tomó una pausa y me miró con una expresión tranquila, pero seria. He peleado muchas batallas, Goku. Pero lo más importante que aprendí es que la lucha no siempre es física. Mantenerse firme, incluso cuando no tienes un enemigo enfrente, puede ser el desafío más grande. Pensé en sus palabras mientras continuábamos con el entrenamiento. Durante toda mi vida, había creído que la batalla más importante era la que se libraba con los puños, pero Steve parecía ver las cosas de una manera completamente diferente. Más tarde, caminamos hacia el muelle. El sol estaba empezando a ponerse, y las aguas tranquilas reflejaban el cielo anaranjado. Mientras nos sentábamos en un banco, Steve me miró con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Sabes, Goku?, comenzó, mirando hacia el horizonte. Después de todo lo que he pasado, aprendí que es importante encontrar paz. No siempre podemos estar peleando. A veces, lo más difícil es saber cuándo detenerse y simplemente disfrutar del momento. Sus palabras me resonaron profundamente. Había pasado toda mi vida buscando la próxima pelea, el próximo oponente, siempre queriendo ser más fuerte. Pero aquí estaba Steve, alguien que había enfrentado guerras, que había visto a sus amigos caer, hablándome sobre la importancia de encontrar paz en los pequeños momentos. No. Es fácil, continuó. Yo también pasé mucho tiempo buscando la siguiente batalla. Pero eventualmente, te das cuenta de que, si solo vives para pelear, te perderás de lo que realmente importa. Miré el horizonte, pensando en lo que decía. Había perdido mucho en mi vida, había enfrentado desafíos que parecían imposibles, pero nunca me había detenido a pensar en lo que estaba protegiendo. Mientras el sol finalmente desaparecía en el horizonte, nos quedamos en silencio por un tiempo. La brisa fresca traía consigo el olor salado del mar, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a lo lejos. Era un momento tranquilo, un respiro en medio de todo el caos que normalmente llenaba nuestras vidas. Gracias, Steve, dije finalmente. Hoy me hiciste darme cuenta de algo que nunca había pensado. Siempre he querido ser más fuerte, pero creo que olvidé por qué. Steve sonrió, asintiendo. Eso nos pasa a todos, Goku. Pero lo importante es recordar que la verdadera fortaleza, no está en cuánto puedes levantar o cuántos enemigos puedes derrotar. Está en lo que haces con esa fuerza, en cómo proteges lo que es importante para ti. Me quedé en silencio, pensando en las personas que había conocido en este mundo. Peter, Steve, incluso Doctor Strange, todos parecían tener una comprensión de la vida que yo no había considerado. No era solo pelear. Era vivir, proteger, y encontrar momentos de paz en medio de todo. A medida que volaba de regreso hacia el centro de la ciudad, pensé en lo que Steve había dicho. Tal vez, en este mundo nuevo, necesitaba aprender a hacer algo más que pelear. Tal vez necesitaba encontrar un propósito más allá de las batallas y entrenar para algo más que la próxima pelea. Y en ese momento, mientras volaba bajo las estrellas de Nueva York, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando aterricé frente a la casa que Doctor Strange me había dado, el eco de las palabras de Steve y Peter seguía en mi mente. La casa era un pequeño santuario, rodeado de un aire místico que solo el propio hechicero supremo podría haber creado. Era sencilla pero llena de detalles, como si hubiera sido construida para recordarme que incluso en este nuevo universo, había un lugar al que podía llamar hogar. Sin embargo, al cruzar la puerta y ver las sombras proyectadas por las pocas luces tenues, una soledad profunda empezó a instalarse en mi corazón. Dejé mis cosas en la entrada y, sin encender más luces, me dejé caer en un sillón. La quietud de la noche se apoderó de la habitación, y en esa calma, todo lo que había escuchado hoy regresó a mí con más fuerza. Recordé la energía incansable de Peter, su voluntad de sacrificio a pesar de ser solo un chico enfrentando desafíos más grandes de lo que debería, y las palabras sabias de Steve, su enseñanza de que la verdadera fuerza no siempre era física, sino también emocional. ¿Qué estoy protegiendo?, murmuré en voz baja, y esa pregunta quedó suspendida en el aire como un eco que me atormentaba. Las imágenes de mi mundo comenzaron a aparecer en mi mente. Mi hogar, mis amigos. Chi-Chi, Gon, Goten. La tierra, que había defendido una y otra vez, con cada enemigo que la amenazaba, cada batalla que luché. Recordé lo que había sacrificado para salvarla, el dolor de despedirme y dejar atrás todo lo que me importaba.
Era una decisión que había tomado sin dudar, porque en aquel momento parecía la única forma de salvarlos a todos. Pero ahora, en la soledad de esta casa, la verdadera magnitud de mi sacrificio comenzó a golpearme con una fuerza que ni siquiera las más poderosas técnicas de batalla podrían igualar. Me apoyé en mis rodillas, sintiendo cómo el peso de esos recuerdos me aplastaba. La pérdida, el dolor, el miedo de nunca volver a verlos. Era como si por primera vez estuviera sintiendo realmente lo que significaba haber dejado todo atrás. ¿Realmente era necesario?, susurré, con un nudo en la garganta. Cerré los ojos, y vi a Gohan, a Goten, a Chi-Chi. Recordé sus rostros, sus sonrisas, y sus voces llenas de amor y esperanza. Recordé la última vez que los vi, cuando les prometí que estarían bien, que yo siempre encontraría una forma de protegerlos, sin importar lo que eso significara. Pero, ¿qué significaba esa promesa ahora? Estando aquí en un mundo donde ellos no existían, donde yo no podía verlos, abrazarlos, ni decirles cuánto los extrañaba. De repente, las palabras de Steve resonaron en mi mente: a veces, la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando parece que no hay esperanza, y por un momento, esas palabras rompieron la muralla que había construido en mi interior para protegerme de ese dolor. ¿Y si nunca vuelvo a verlos? Mi voz temblaba mientras pronunciaba esas palabras en la soledad de la habitación. Y en ese momento, algo en mí se quebró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, una tras otra, mientras la realidad de mi sacrificio se volvía más cruda y dolorosa. Con cada lágrima, recordaba el amor que me había llevado a tomar esa decisión, el amor por mi familia, por mis amigos, por mi planeta. Pero también me daba cuenta de lo mucho que me dolía estar lejos, de lo injusto que se sentía haber perdido todo por el bien de los demás. La responsabilidad de ser el protector de la Tierra, de enfrentar a cada enemigo y poner siempre a los demás antes que a mí mismo, ahora me parecía una carga casi insoportable. Chi-Chi, Gohan, Goten. Susurré sus nombres como si de alguna forma pudieran escucharme, como si sus nombres pudieran traerme algo de consuelo. Pero solo me dejaban con más vacío, con más dolor. Era como si, en esta habitación silenciosa, mis palabras se perdieran en la nada, dejando solo la fría certeza de que estaba solo, en un mundo que no era el mío, sin la posibilidad de volver. Entonces, recordé algo que Peter había dicho, algo que en ese momento no había comprendido del todo. A veces, la lucha más difícil es seguir adelante, incluso cuando te sientes solo. Peter era apenas un adolescente, pero sus palabras contenían una sabiduría dolorosa, nacida de su propia soledad y sacrificio. Él sabía lo que era perder y aún así seguir peleando, no por una victoria, sino porque no podía permitirse rendirse. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el vacío en mi pecho era tan profundo que parecía imposible de llenar. Me sentía dividido entre el deseo de volver, de abandonar todo y regresar a mi mundo, y el deber de permanecer aquí, donde sabía que también había personas que necesitaban protección. En este universo, como en el mío, siempre habría amenazas, siempre habría personas inocentes en peligro. Pero en este momento, en la oscuridad de mi soledad, deseé por un instante ser solo Goku, el hombre que ama, el padre, el amigo, y no el guerrero que todos esperaban que fuera. No importa dónde esté, me dije, tratando de convencerme. Si sigo adelante, tal vez algún día encuentre la paz que Steve menciona. Tal vez, algún día podré volver con ellos. Pero en el fondo, una voz me susurraba que no había garantía de eso, que esta podría ser mi nueva vida, mi nuevo destino. Al final, cerré los ojos, dejándome abrazar por el silencio y el dolor, y, por primera vez en mucho tiempo, no luché contra la tristeza. Simplemente la dejé estar, como una herida que necesitaba sanar, como un recordatorio de todo lo que había perdido, y de todo lo que aún me quedaba por proteger. En algún lugar de esta nueva vida, sentía que aún podría hacer algo significativo, algo que diera sentido a mi sacrificio. Tal vez, en este nuevo mundo, encontraría un propósito que llenara el vacío que había dejado atrás.